De Hebreos capítulo 12, versículo eh, 4. Dijimos, Hebreos capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Bien, esto está explícito e impreso aquí en la Biblia y necesitamos aprender a ser hijos de Dios. Ayer hablábamos un poquito en la iglesia con el tema de ser hijos, verdaderamente hijos, y haber podido recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y haber creído en Él para tener esa potestad de hijo. Y qué importante que es entender la posición de hijo, pero claro, como hijos también seremos reprendidos, también seremos educados, como así nosotros enviamos a nuestros hijos y los reprendemos para que ellos aprendan, para que ellos estudien, para que ellos se sacrifiquen en un estudio para que sean una buena persona el día de mañana, honestas, sinceras, y que el fruto del Espíritu esté sobre cada uno de ellos. Así también nuestro Padre Celestial quiere que todos nosotros seamos de un mismo sentir, de que podamos ser disciplinados para poder llegar a esa gloria venidera, a esa gloria preparada para los santos, esa gloria que está para aquellos que quieren ser disciplinados, aquellos que se ordenan. Y qué lindo cuando ves los hijos de Dios bien ordenados, que por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin haberle conocido, porque realmente bienaventurados los que creen sin ver, dice la palabra del Señor. Y qué lindo cuando nosotros aprendemos a estar ordenados. ¿Para qué? Para que nuestro Padre no tenga que andar corrigiéndonos ni llamándonos la atención. Y entonces Él se goza de tener hijos sabios y entendidos. En estos tiempos, muchos, muchos hombres y mujeres han abandonado la fe, se han apartado de la fe y se han ido hacia el mundo, creyendo que allá en aquellos lugares podrán obtener todo lo que dentro de la iglesia no han podido obtener. Sí, muchos no han podido obtener porque entraron en una disciplina para poder que Dios haga la obra, el cambio en ellos, pero ellos no soportaron la disciplina, la corrección y menospreciaron la disciplina de Dios. Se apartaron y hoy nuestro Señor Jesucristo te anuncia y te dice, volveos, volveos, pero necesitas ser corregido, necesitas entrar en disciplina para que de una vez por todas la obra de Dios pueda operar sobre aquellos a los que ha elegido, aquellos que los ha tomado por hijo y necesita trabajar con ellos para tener un reino poderoso, un reino donde Dios obre
sobre cada uno de nosotros para perfeccionar y mostrarle a las naciones la luz de Cristo Jesús. Es su propósito. Es el propósito de que tú seas sanado. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué es lo que pasa cuando no disciplinamos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que obtenemos cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos? No le ponemos los límites correctos. ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos cuando no le ponemos esos límites? Ellos hacen lo que quieren, seguramente, porque no hay quien los refrene, no hay quien salga al encuentro de ellos y los detenga. Pero un hijo, cuando es corregido, cuando es disciplinado, cuando es ordenado, cuando se somete a la voluntad del Padre en la disciplina, entonces es un hijo que va a bendecir la familia, va a bendecir un hogar. ¿Por qué? Porque aprendió a caminar en integridad sin menospreciar la disciplina del Señor. Al contrario, se sometió, se humilló para ser enseñado y educado. Muchos, pero muchos no se quieren dejar disciplinar. Muchos no saben ser disciplinados. Muchos no dejan que los disciplinen. Pero, ¿qué acontece? Porque dice en el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Qué importante que es saber que alguien nos discipline, que nos corrija para no caernos al vacío o no caer a esto que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de ser bastardo, de ser personas que no tienen sabiduría, de que no tienen entendimiento, que son necios en su manera de andar sobre la tierra. Porque todo aquel que no tiene disciplina, aquel que no es corregido en el Señor, aquel que no ha hecho el cambio para Cristo Jesús, para perfeccionarse, porque dice que los 5 ministerios están para la edificación del cuerpo, para perfeccionar a los santos. Y en parte entra la disciplina por ese lugar, ¿sí? Por los 5 ministerios, por un pastor que te guía, por un maestro que te guía, para ser cada día más y más educado. Necesita Dios gente educada, gente del reino, gente que aprende a hablar, que tiene un denuevo en su boca, que puede ministrar la gloria de Dios sin equivocarse y sin decir malas palabras. Esa es la disciplina que trae Dios sobre sus hijos. No es gravosa, al contrario, es de bendición. De bendición porque cuando tú aprendes a hablar con ese denuevo que Dios impronta en tus labios, tú te gozas de ver el cambio que ha hecho Él en tu vida. Y Él vino para eso, para restaurar todo lo que se había perdido. Él vino para eso, para sanar lo que estaba enfermo, para curar por sus llagas. Entonces por su llaga fuimos curados y por su sangre fuimos limpiados. Si tú te dejas limpiar por nuestro Señor Jesucristo, seguramente que Él te va a exaltar entre medio de las naciones. Pero si eres cobarde o eres una persona que indiferente a las cosas de Dios, que le da lo mismo servirle a Dios, o que le da lo mismo el cambio o no el cambio, entonces Dios no te puede usar. Seguramente que serás, como dice aquí la palabra, si no te dejas usar por Dios, serás
un bastardo. Así lo dice la palabra, un bastardo. Una persona que no se deja educar, una persona que no se deja alinear, es un bastardo. No tiene padre. Y Dios quiere ser tu padre, quiere educarte, quiere refinarte, quiere limpiarte, quiere hacerte brillar como una piedra preciosa. Cuando está pulida, recién solamente brilla. Pero si no es pulida, es una piedra preciosa, pero sin estar pulida, entonces no tiene el brillo, no tiene la luz que tiene que tener. Cristo te ofrece en entregarte sabiduría y entendimiento. Cristo está dispuesto a amarte y a consolarte en los momentos drásticos de la vida. Cristo está preparado para que tú seas hijo de Dios. Solamente la clave es recibirle en tu corazón, creer en el Hijo de Dios y todo cambiará a tu favor. Todo cambiará para que seas un verdadero hijo de Dios. Bien.